Maximiliano Aguiar, él es sociólogo, director de la consultora Acierto, que es dedicada a la investigación de opinión pública y el marketing político. Vamos a mirar su este punto de vista, ¿no? Claro. De lo profesional, cómo está el escenario, cómo lo ven ellos. Maximiliano, ¿cómo te va? Es un gusto charlar con vos. Estamos en la radio de la Universidad Nacional de Nordeste, aquí en Corrientes. Está Guadalupe Ortellado en la mesa, Francisco Villanueva los saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo están? Muchas gracias por atendernos. Bueno, después de lo que sucedió, ¿no?, en el Congreso de la Nación, idas y vueltas, acusaciones, ¿cómo queda el mapa político para usted, Maximiliano? Bueno, esto ha sido una derrota de proporciones del gobierno de Milei. Ha tenido una performance legislativa muy por debajo de lo que uno podría esperar de un gobierno nacional. Y esto le ha costado enormemente caro, ¿no? En principio, el hecho de que no se apruebe una ley a la cual el gobierno se jugó a caras secas pensando que esta era la base de sustentación en términos legislativos, en términos legales de su gobierno, bueno, haber fracasado en ese intento realmente es una derrota de proporciones que llama poderosamente la atención aún por el modo en que ocurrió, porque lo cierto es que en los análisis previos había cosas que uno como analista se negaba a pensar porque son tan obvias que uno pensaba que difícilmente cometerían el error que después, la evidencia mostró que por el motivo que sea cometieron, ¿no? Básicamente algunos como no porotear las leyes. Cualquiera que haya estado en algún momento en un centro de estudiantes sabe que el poroteo de leyes es fundamental, el poroteo de votos es fundamental, y fue algo que evidentemente no hicieron. Y en ese contexto de amateurismo tan evidente, digamos, también lo que sucede es que no solo se han perjudicado en términos de sacar esas mismas leyes, sino en términos del conocimiento que ahora el resto de las fuerzas políticas tienen sobre el amateurismo del gobierno de Milei. Creo que eso es bien preocupante en términos de la capacidad que van a tener en el futuro de ir logrando los consensos mínimos para poder llevar adelante su gobierno, ¿no? Sin Claro. La capacidad de construir acuerdos mínimos legislativos realmente les va a ser muy difícil. Ahora, ¿hay otra alternativa a la ley de bases? ¿Vuelve a todo de nuevo, a ser tratado? ¿Se tratará, creen realmente, o ya está mirando otras alternativas el actual presidente? ¿Cuál es la lectura política también en ese sentido? Claro, en virtud de lo que fueron diciendo distintos actores de La Libertad Avanza, da la sensación de que ese proyecto no volvería a presentarse. Y políticamente lo que habría que hacer de cajón justamente es eso, ya no volver a presentar algo que ha representado una derrota tan fuerte para el gobierno, y buscar otros caminos, que los había desde el comienzo, ¿no? Lo cierto es que el presentar una ley con 600 artículos, que bueno, luego fue podada progresivamente, implicaba jugar a caro cruz, esto que decíamos un poco. Entonces la apuesta era muy grande. Quizás cada uno de esos artículos podría haber sido una ley, y eso hubiese generado un desgaste legislativo importante, pero a juzgar por el resultado que se obtuvo con esto, donde no se sacó absolutamente nada, creo que particionar esa ley con modificaciones e ir presentando algunas partes, al menos le habría dado algunas de las herramientas que necesitaba, y no se hubiese empantanado como se empantanó. Dicho esto, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la construcción previa de consensos, y hay algunas otras cosas que tienen que ver con el manejo básico de cuestiones legislativas. Se empantanó en el 14H, si mal no recuerdo, el artículo, y en general uno siempre sabe que cuando hay un artículo que uno siente que se puede desaprobar, lo ideal es retirarlo antes. Se les avisó por diferentes vías, decidieron no hacerlo. Claro. Y cayeron, como digo, en otra trampa de principiante. Creo que con un poco más de pericia y particionando estos espacios, y por otro lado, en términos casi de base política, llevando adelante algún tipo de negociación. Milei ha leído en esta primera instancia con un exceso de voluntarismo, que en su justa medida el voluntarismo es una virtud,
porque sin voluntad no se llega a ningún lado. El exceso implica un error de lectura. La negociación es la base ya de muchas de las actividades humanas, ya no solo de la política. Digo, ponerse de acuerdo es fundamental para poder llevar adelante cualquier tipo de decisión conjunta. Evidentemente Milei y su gobierno no lo leyeron de esa manera y creyeron que cada cosa que pudiese ser una negociación con otro actor político, que por supuesto tiene otros intereses, iba en contra del mandato ciudadano, y los resultados hasta hoy están a la vista. Creo que la flexibilización de su gobierno será un elemento importante si es que no quiere seguir tensionando al país, tal como ha sucedido. Un país que ya venía tensionado, Milei es fruto de la tensión, pero en lugar de resolverla, lo que está haciendo es extremarla. Entonces, ¿querrá seguir tensionando a la Argentina? Lo estaremos viendo en los próximos días, pero da la sensación de que es momento de bajar un cambio, buscar un poco de realpolitik y tomar algunas decisiones con la cabeza un poco más fría. Justamente, Aguiar, buenos días. Le iba a preguntar qué corresponde hacer en estos casos, qué correspondería, sería el mismo presidente Javier Milei que debería dar algún paso, tomar alguna acción al respecto, o los legisladores. ¿Cuál sería lo correspondiente en este caso? Ante una derrota política, creo que la primera cuestión que hay que hacer es un proceso de reflexión. ¿Por qué? Porque genera en todos los órdenes un nivel de frustración importante. Ese nivel, esa reflexión no estuvo presente en la primera etapa. Creo que cometieron algunos otros errores muy fuertes, como armar esa lista de legisladores leales y traidores, en un acto de macartismo muy llamativo, porque además fue una oficina pública quien difundió eso. El punto es información pública, pero ordenada de esa manera, y si las personas están etiquetadas de ese modo, claro, digamos, no es correcto. Lo de traidores y leales no aparecía en ningún documento público. Es como que sigue en campaña el mismo Javier Milei, ¿no? Porque con esa justamente con ese tono de comunicación, de diálogo, de esa polaridad de leales y traidores, casta, no casta, sigue en esa dinámica, ¿no? Claro, el punto que desde ahí, que es como vos bien decís, una cuestión básicamente de estrategia de campaña polarizante, desde ahí es bien difícil después construir consensos. Sí. Digo, cuando al otro se lo etiqueta, no se le dan vías de salida donde pueda también tener una parte de aquello que necesita. Y hay que pensar, legisladores provinciales, sucedía con todas las provincias, había artículos que golpeaban potencialmente algunas de esas provincias. ¿Qué esperaban que hiciesen esos legisladores provinciales? Y por supuesto defender lo que también para ellos es el mandato ciudadano. No, por supuesto. También fueron electos, también fueron votados, y también fueron votados con un mandato. Y claro, lo cierto es que si uno mira la lista, a excepción de Píparo y otra ex legisladora, que Píparo ni siquiera había entrado con la Libertad Avanza, pero que después se alió, y otra legisladora, el resto son legisladores electos por otra fuerza política, sí, con otro mandato, que puede ser más o menos cercano al de Milei, pero no son integrantes de su fuerza política que lo traicionan y se van. Son integrantes de otra fuerza política, con características distintas, con planes de gobierno que tenían alguna relación, pero no eran los mismos, y con mandatos también establecidos por los intereses de las propias provincias a las que representan. Claro. En ese contexto, creo que esa distinción entre leales y traidores no aplica y no le sirve, me parece, al gobierno de Milei. Más bien parece el enojo propio de una derrota política, que cada vez que hay una derrota política, todos los actores son emocionales, tienen emociones. Sí. El punto es si uno es esclavo de esas emociones o puede manejarlas de tal manera de darse un tiempo, decir, la bronca me la saco en privado y veo qué puedo hacer en términos del peso público de lo que digo. Claro. Eso es un aprendizaje para el gobierno de Milei, ¿no? Ahora, ¿cuál es la lectura, de los gobernadores, de los legisladores que responden a Juntos por el Cambio? ¿Son la nueva oposición o no? ¿Cómo lo ve? Haciendo un punteo de los votos obtenidos ese día, sí, y hablando de esa lista que para los gobernadores fue tan significativa, porque inicialmente tacharon a los gobernadores de traidores y luego a sus legisladores, uno veía varios casos, que simplemente habían votado en contra un inciso.
O sea, que habían votado a favor en general y a favor en todos los particulares que se habían votado hasta ese momento, excepto uno. Bien. En ese contexto, los gobernadores sienten que han pagado el costo de apoyar una ley del gobierno nacional y al mismo tiempo el costo de haberse opuesto a la misma, aunque no lo hicieron. Entonces, en ese contexto pone en riesgo, digamos, la base de ese tipo de relaciones, pero siempre esto puesto, digamos, en alguna medida contrapesado por el nivel de dependencia que tienen las provincias del gobierno nacional y por la posibilidad que tiene el gobierno, como vulgarmente se dice, de pisarles la manguera de fondos, claro, y de que ponerlos a boquear, que fue lo que en algún momento aparentemente, y eso sí en privado, habría dicho Milei cuando dicen los voy a fundir. Entonces hay ahí una cuestión en la cual, si bien los gobernadores seguramente están bien molestos, lo han expresado muchos de ellos públicamente con estas declaraciones de muchos actores del oficialismo, no estoy seguro de que esto vaya a implicar necesariamente un corte completo, justamente porque detrás de eso está la variable de la estabilidad de los ingresos. De los ingresos. Cada una de las provincias. Bueno, pero ¿qué tanto también tuvo que ver, no, el tema impuesto país en todo esto? Y al mismo tiempo no otorgarle un tipo de compensación en coparticipación o fondo para las provincias, y del otro lado delegarle facultades a un presidente que no necesite ir al Congreso de la Nación, por ejemplo, y que no necesite de votos, ¿no? ¿Qué tanto también ha jugado eso en todo esto? A ver, bastante, justamente. Esto que planteas es el núcleo central de lo que hubiese destrabado esa negociación. Sí. Los gobernadores, tanto de Unión por la Patria como del resto de las fuerzas políticas, se vieron en un proceso bastante particular en la campaña electoral, medio obligados por el propio Sergio Massa a firmar la eliminación del impuesto a las ganancias. Sí. ¿Por qué? Digo, se vieron obligados. Porque en el marco de una campaña electoral, esa baja impositiva sostenida por Massa, si no la hubiesen acompañado, hubiesen tenido un impacto importante en términos electorales de las elecciones que ya llegaban. Sí. Entonces decidieron hacer eso, discutible, pero lo hicieron, apoyaron esa exención, quedándose sin esos ingresos, bajo una propuesta o bajo la idea de que esto se iba a solucionar rápidamente después de asumido. Esto Milei lo tomó, digo, con una mirada muy agonal respecto de la política, como una cosa de la cual los gobernadores debían pagar el costo a posteriori, y lo dijo en un montón de situaciones. Pero claro, llegado el momento en el cual no hubo un apoyo tan grande al paquete fiscal y decide retirarlo, digo, yo retiro esto, pero al mismo tiempo les va a doler a ustedes porque se va lo del impuesto a las ganancias. Esa fue la movida, una movida de retirada con daño a los otros actores políticos. ¿Qué pasó? Básicamente el impuesto país era la llave que podía abrir todo esto, ya que podía solucionar el problema de los gobernadores y terminar de alinear a ese grupo que después fue muy relevante, sí, en la no aprobación de esto. Pero esto no estamos hablando de un toma y daca político, estamos hablando de que lo cierto es que si el gobierno necesita para poder hacer algunas cosas, tomar decisiones que estaban en su plan de gobierno, necesita facultades delegadas para poder hacerlo con agilidad, los gobernadores también necesitan de esos fondos para poder gobernar. No, por supuesto. Entonces estamos hablando, claro, básicamente de que cada uno defiende el interés ya no de sí mismo, sino de sus representados. Eso es lo que me parece que no terminó de entender el gobierno de Milei. Extremó la situación al punto de decir, bueno, como esto tiene que salir rápido, se verán obligados a votar en positivo, y eso no sucedió. Sí. Error de cálculo político. Hablando de representados, ¿qué rol o qué papel juega la gente en todo esto, no? De cara a la posibilidad, yo creo que está cada vez más lejos de un llamado a plebiscito justamente para el tratamiento de la ley ómnibus. Y es bien complicado, tiene algunas complicaciones hasta legales, ya que si llamar al Ejecutivo no puede llamar sobre cuestiones que atañen al Legislativo, no puede llamar a un plebiscito para algo que atañe al poder del cual forma parte, pero no a otro. Entonces ahí tiene algunas complicaciones legales, pero supongamos que estas no estuviesen ahí. El problema de esa definición
es que se estaría en realidad en el fondo plebiscitando la gestión. Y eso solo es factible, tengo varias experiencias en haber participado en ese tipo de plebiscitos, en gestiones que tienen alto nivel de aprobación, pero que al mismo tiempo están seguras de que van a poder sostenerlo hasta el momento electoral. El nivel de aprobación de la figura de Milei está por encima hoy, si bien ha sufrido un impacto en estos últimos meses, está por encima de cualquier figura de la oposición. Sí. Pero dicho esto, los niveles de apoyo de las medidas específicas de la ley de bases estaban muy por debajo del apoyo de Milei. Y como elemento adicional, con tasas de inflación tan altas como las que se vive, el humor ciudadano está más cambiante que nunca. Claro. Entonces, en ese contexto, jugar nuevamente a Caro Cruz dentro de algunos meses sería una decisión de un altísimo riesgo político para el gobierno de Milei, y creo que también puede ser esto fruto de algo dicho al pasar en un momento donde la emocionalidad negativa prima. Creo que en ese contexto puede haberse dicho esto. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, habiendo pensado lo mismo que estoy expresando en este momento, uno luego se encuentra que eso se transforma en proyectos. O sea, que no hay filtros que suelen haber en los gobiernos a ese tipo de cuestiones, que digan, mira, esto no conviene. Entonces, en ese contexto yo creo que sería de altísimo riesgo político, extremaría aún más la polarización dentro de la Argentina, y creo que si el gobierno de Milei entiende la situación que está viviendo, podrá pensar en alguna estrategia con un menor costo político potencial que le permita tener las herramientas necesarias para gobernar. Yo creo que si lo que prima en esta historia no es el quién gana y quién pierde, sino el conseguir específicamente las herramientas básicas que él necesita para llevar adelante su plan de gobierno, yo creo que puede salir de esta encerrona poniendo los temas por delante de las personas. Creo que eso sería fundamental en esta etapa del gobierno, ¿no? Bueno, la verdad que lo agradecemos muchísimo por atendernos, por su lectura política y este diálogo con nosotros a esta hora de la mañana aquí en la radio de la Universidad Maximiliano. Muchas gracias. Un gusto hablar con ustedes, un gran abrazo. Que esté bien, hasta luego. Maximiliano Aguiar, sociólogo, director de una consultora llamada Consultora Cierto, que está ahí.